Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al webinar La importancia del cuidado de la piel del paciente diabético, webinars de ISFOS, el Instituto Superior de Formación Sanitaria y del Consejo General de Enfermería. Toma la palabra para saludar la vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería y directora de ISFOS, Pilar Fernández. Hola, Pilar. Hola, buenas tardes a todas y a todos y gracias por vuestra presencia, que contamos con casi 2.000 personas. Por tanto, es un motivo de satisfacción para todos nosotros. Quiero, en primer lugar, en nombre de todos nosotros, hacer un acto de solidaridad y cariño hacia el pueblo de Ucrania y sus enfermeras en este momento. Gratitud quiero también expresar a CERAVE por su confianza una vez más, a todos nuestros ponentes, a todo nuestro equipo de manera muy especial, a todo el equipo del Consejo General, Comunicación, Informática y todas las personas, el equipo del Instituto Superior de Formación Sanitaria. Gracias, gracias por vuestra colaboración. Sin vosotros no hubiese sido posible pues llevar a cabo este webinar en el día de hoy. Bueno, estimados ponentes y asistentes, quiero daros la bienvenida. Hoy este evento lleva por título La importancia del cuidado de la piel del paciente diabético. Un webinar organizado desde el Instituto Superior de Formación Sanitaria ISFOS, perteneciente al Consejo General de Enfermería. Gracias a la colaboración de CERAVE, como he dicho anteriormente. En esta ocasión contamos con expertos como doña Maripaz Cerdá, dermatóloga y directora de la Clínica Dermatológica doctora Paz Cerdá de Zaragoza, don Justo Rueda, enfermero de atención primaria del CAP de Tarrasa Norte de Barcelona, y de doña Mercedes Abarquero, farmacéutica, responsable de comunicación científica de CERAVE, y moderará este debate nuestro director de comunicación, don Íñigo Laqueta. España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes en Europa, según recoge la 10ª edición del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, donde destaca que al menos 1 de cada 7 adultos presenta esta enfermedad y que en 2 años el número de personas con esta patología ha aumentado un 42%. La diabetes es una patología que en muchas ocasiones tiene asociada una alteración de la barrera cutánea que en un futuro puede ocasionar un problema a estos pacientes. Hay que recordar que las consultas dermatológicas relacionadas con el paciente diabético ocupan un alto porcentaje de las demandas en atención primaria. Por tanto, hay que educar a los ciudadanos a que sigan una correcta higiene e hidratación de la piel, una labor de educación para la salud en la que las enfermeras y enfermeros tienen mucho que aportar. Por ello, es muy importante que se formen en este campo. Nuestra labor es esencial, somos expertas y expertos en cuidados y una formación permanente en este ámbito ayuda a saber cómo actuar y dar a nuestros pacientes una atención eficaz, segura y de calidad. Miles de enfermeras y enfermeros se han interesado ya por estas jornadas que buscan poner de manifiesto la importancia del cuidado de la piel. Para nosotros, como enfermeras, es fundamental la formación continua y es un orgullo ver cómo los enfermeros y enfermeras están reaccionando a este ciclo de webinars que se están llevando a cabo desde nuestro Consejo General e ISFOS. No quiero concluir sin dar nuevamente las gracias a CERAVE por su colaboración en este webinar y sin más dilación os dejo con nuestro director de comunicación, Íñigo Lapetra, que será el moderador de este encuentro, y tras las intervenciones, no olvidéis, se abrirá un turno de preguntas para que podáis hacer llegar vuestras dudas y consideraciones a nuestros expertos de hoy. Muchas gracias a todas y a todos, esperando que resulte de vuestro agrado y que
que contribuya a incrementar vuestros y nuestros conocimientos en este ámbito. Como no, tenía el micro silenciado una vez más para poner de alguna manera mi firma, ¿no?, en estos webinars donde a menudo se me olvida silenciar el micro, perdón. Decía que ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar bueno, pues un representante de CERAVEC que siempre está ahí en el backstage y porque hasta ahora no había aparecido por aquí. Es una de las personas que ha hecho posible todos estos proyectos que estamos haciendo de hidratación y que tantísimo éxito están teniendo con los ponentes. Se llama José Manuel de Blas, es director de proyectos médicos de CERAVEC y desde aquí lanzo la petición a CERAVEC para que le cambien el título y sea director de proyectos médicos y enfermeros de CERAVEC. Es un firme defensor de la profesión enfermera. José Manuel, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Íñigo, por la introducción. Y bueno, simplemente comentaros muy brevemente que, como todos sabéis, a estas alturas y después del desarrollo que llevamos con este proyecto de la piel de la enfermera desde el año pasado, que empezamos muy fuerte con 3 webinars, este año vamos a continuar con más webinars relacionados con el cuidado de la piel, porque realmente nuestro objetivo, nuestra misión es contribuir a mejorar la calidad de la piel de las personas a través de ese cuidado íntimo en patologías relacionadas como la atopia, como puede ser la psoriasis, como sobre todo el caso que nos trae hoy, que es esa piel del diabético. Para nosotros es un honor contar hoy y estar con vosotros, con las enfermeras. Y es un placer enorme, no solo por el momento que es, sino por el día de mañana, que es el día de la enfermera, que nosotros vamos a tratar de apoyar con toda la intensidad posible. Contamos con un par de ponentes, tanto médico como enfermero, que yo creo que van a hacer una ponencia extraordinaria en un tema tan importante como es el diabético, donde la enfermera tiene un papel muy importante que decir. Y por último, también comentaros que vamos a contar también con Mercedes Abarquero, que ya la habéis oído en otras ocasiones, que es de las personas que más saben hoy por hoy de cómo el cosmético puede ayudar a ese cuidado de la piel. Simplemente os animo a que oigáis detenidamente el webinar, que preguntéis todo lo que os parezca bien y que posteriormente, si os parece bien, podáis participar en la encuesta que tenemos al final del webinar. Muchísimas gracias, y especialmente a Pilar y a Íñigo y a todo el equipo de Ipsos y del equipo de comunicación del Consejo General de Enfermería. Pues muchas gracias, José Manuel, y voy a pasar a presentar a los ponentes oficialmente. Hoy tenemos con nosotros a 3 ponentes que van a trasladarnos toda su ciencia y toda su información respecto a la importancia del cuidado de la piel del paciente diabético. María Paz de Cerdá, que es dermatóloga y directora clínica dermatológica que lleva su nombre, con lo cual pues os podéis imaginar que estamos ante una grandísima dermatóloga. Maripaz, bienvenida. Estamos también con Justo Rueda López, que es enfermero de atención primaria del CAP Tarrasa Nord, Consorcio Sanitario de Tarrasa, Barcelona. Y como ha presentado José Manuel, también estamos con Mercedes Abarquero Cerezo, que es farmacéutica, responsable de comunicación científica de CERAVEC, y también es, junto con José Manuel e Isabel, pues los culpables de que, de la mano también de Pilar Fernández y su equipo, hayan visto a la luz todos estos webinars que tantísimo éxito están teniendo. Así que, bueno, es un magnífico tándem el de Mercedes y José Manuel. Lo que pasa es que a Mercedes ya hemos tenido ocasión de verla mucho más y José Manuel la tenemos ahí en la sombra, o sea que es una maravilla poder haberle sacado a la luz y que le veáis, porque bueno, pues está trabajando muchísimo a favor de la profesión enfermera y de trasladar conocimientos de dermatología a las enfermeras. Comenzamos entonces nuestro webinar sin más dilación. Vamos a recordar en un momentito cómo se hacen las preguntas a través del chat. Tenemos un vídeo que vamos a lanzar ahora y ya damos paso a los ponentes. De tal manera que si tenéis alguna duda o queréis plantear alguna pregunta o algún comentario, pues podáis hacerlo directamente ya. Os lancéis y lo hacéis en el chat, porque recordad que luego hay muchísimas preguntas y, bueno, pues cuanto antes lo hagáis, antes me la leo y se la formulan nuestros expertos. Vamos a ver el vídeo.
Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Pues así podéis trasladar vuestras preguntas desde ya. Vamos con el primero de nuestros ponentes, que es la dermatóloga y directora de la clínica dermatológica que ya son, la doctora María Paz Cerdá. María Paz, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, lo primero. Espera, voy a intentar a ver si puedo pasar. Son las diapositivas, ¿no? Sí, sí, las diapositivas. Bueno, a ver si no te echan una mano los compañeros. Que tengo y si no voy a buscar a mi informática de cabecera. A ver. Vamos a ver si lo conseguimos. Mercedes. Tienes que compartir la presentación lo primero. Pues espera un momento que voy a buscar a Rebe. Ahora mismo vengo, espera. La tenemos nosotros también, Paz. Si quieres que la compartamos. Vale, pues entonces me la pasáis. ¿Me la pones? Sí, ahora mismo. Vale. Estamos escuchando a Alicia y Javier, que son nuestros compañeros del Departamento de Comunicación ahí haciendo posible que todo funcione ahí en la sombra. Bueno, muchas gracias sobre todo por invitarme a participar en esto, que es importantísima la labor de enfermería para los cuidados de la piel, tanto en el diabético como en otras enfermedades, por supuesto. Bueno, mientras... Vale, ¿ahora la veis? Sí. ¿Lo vemos? Pero espera un momentín, que tiene que ocupar toda la pantalla. Tiene buena pinta. Alicia, ¿funciona? Perfecto. Ahora sí. Vale, ahora sí. La está compartiendo Javier, ¿vale? Vale. Pues Paz, si te parece, se nos ha ido. Paz, si te parece, nos vas diciendo y la está compartiendo Javier, que es nuestro compañero. Y ahora ha venido Rebeca, que es mi... Bueno, mira, yo os voy diciendo. Nos vas diciendo y la pasamos, ¿vale? Mira, la presentación que hemos preparado junto con CeraVe, son datos relevantes que si se quiere profundizar más, pues todos tenemos publicaciones a nuestra mano, ¿no? En nuestra mano, que es lo que es una piel del diabético, características de una piel del diabético, qué enfermedades son más frecuentes a nivel cutáneo en la piel del diabético y sobre todo enfocar claramente lo que se debe hacer con una piel del diabético para evitar los efectos secundarios tan peligrosos en esta piel, ¿no? Entonces, es tan importante la medicación que lleve el diabético como para controlar su glucemia, como en el caso que me ocupa, cuidar esa piel para que esa microangiopatía diabética, esa polineuropatía diabética, no empeore las circunstancias como las úlceras o las infecciones cutáneas. Y aquí sí que los cosméticos y los cuidados de la piel, junto con una recomendación adecuada por parte de toda la enfermería, es muy interesante, así como del producto adecuado, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar a lo largo de la charla son estos cambios de la piel diabética, cambios en la piel de los diabéticos que puede beneficiarse del cuidado de la piel, como la sequedad, y el beneficio de las ceramidas, que es el componente esencial de CeraVe, en el cuidado de la piel diabética va con un respaldo importante a nivel científico. Y también que sepáis que la línea CeraVe es pionera, sobre todo en Estados Unidos, y creo que es de las más vendidas para el cuidado de estas pieles con problemas. Las lesiones de la piel que aparecen en el enfermo diabético las podríamos dividir en 4 categorías. Lesiones de piel puramente típicas de los diabéticos, como son la necrobiosis, la dermopatía diabética, las ampollas, la serosis cutánea o sequedad, que hablaremos, las esclerodermias, el líquen plano, todas ellas tienen importancia el cuidado de la piel desde el punto de vista cosmético. Sobre una piel alterada, lo más normal es que haya infecciones por rascado, infecciones que también van a estar predispuestas por esas condiciones de la hiperglucemia y de todos los cambios que va a haber en esa piel
y en ese organismo con todos estos cambios metabólicos de la hiperglucemia. En las complicaciones típicas de la piel diabética es trascendental el curso, y a veces sirve para diagnóstico, de la microangiopatía y de los cambios de la polineuropatía, tanto del sistema nervioso sensitivo como del autónomo. Y reacciones, también vamos a ver, reacciones típicas de la piel a tratamientos para la diabetes, como por ejemplo la atrofia grasa que se puede producir alrededor de los pinchazos donde se pincha la insulina, o bien algunas sulfonilureas o algún tratamiento, incluso los modernos, antidiabéticos, que pueden ocasionar una alteración de esa barrera cutánea. Aquí tenéis unas fotografías de ejemplos, todos ellos en pacientes diabéticos. La primera de arriba, lo que veis es una herida tórpida que no es una úlcera, sino es un paciente, este paciente es mío, que a partir de una caída en la pierna, lo que tendría que tardar en cicatrizar de 15 a 20 días, con un paciente diabético, lo que se ha producido es una sobreinfección por pseudomonas y un aumento de la granulación de la piel, que precisamente retarda la cicatrización con el peligro de una úlcera diabética. De forma paralela, en la fotografía vemos una espalda en una piel de diabético con una serosis o sequedad intensísima, lo que hace que aumente el cuadrillaje cutáneo. Y está muy seca, y una piel seca siempre pica. Si una piel pica, hay rascado, y si hay rascado hay sobreinfección. Abajo veis la cara de un niño con un acné, que es una diabetes, que tiene una diabetes tipo 1, y que, como podéis ver, este niño, el acné se ha complicado con una o sea, que aparte de la microinflamación, hay macroinflamación y una sobreinfección, que en el cultivo, además de la flora típica del acné, también aparecieron pseudomonas. Y en la fotografía de al lado aparece una necrobiosis diabética, que es una inflamación, una vasculitis de la piel que hay debajo, o sea, del tejido que hay debajo de la dermis, con granulomas lipoideos, típico de la diabetes. Y a veces puede ser el primer síntoma o signo por el cual el médico puede ya sospechar una diabetes en este paciente. Para conocer la piel, lo mejor es conocer su anatomía. Si conocemos su anatomía, podemos saber cómo tratarla. Entonces, en la piel, ya sabéis todos, consideramos dos capas, ¿no? La epidermis, la dermis y, desde hace unos años, una capa que no es una capa, sino una situación que tiene que estar muy equilibrada, que es el microbioma que hay encima de la epidermis. Entonces, este microbioma, que son la figura superior con estos dibujos rojos y verdes, es la flora normal de la piel, que tiene que estar equilibrada, y va a estar equilibrada siempre que la piel esté hidratada, que no esté agredida por jabones que alteran muchísimo el pH, y que este microbioma tiene que ser atendido correctamente por una cosmética adecuada. Debajo vemos un estrato córneo formado por corneocitos que han perdido su núcleo, y este espacio córneo, que son como estas láminas puestas cementadas entre ellas con un color azul claro, estos corneocitos tienen que estar perfectamente unidos por unos lípidos adecuados, que después hablaremos. Debajo de este estrato córneo están los queratinocitos, que sería la pared de ladrillos, que van subiendo hacia la superficie y van diferenciándose hacia la capa córnea. Y debajo de esa capa epidérmica tenemos la dermis, que es la fábrica de todos los elementos necesarios para que esa epidermis corresponda a una epidermis sana. En esta dermis están los uroblastos, generadores de colágeno, y también los nervios periféricos y la vasculopatía, la red vascular típica de la dermis. Aquí es donde puede verse afectado en pacientes diabéticos tanto los nervios como la vasculatura, y tenemos la microangiopatía diabética y la polineuropatía diabética. Tanto una cosa como otra, lo que va a provocar es que esta epidermis no funcione bien. ¿Qué va a mejorar? ¿Qué puede beneficiarse, ya centrándonos en qué es lo que nos interesa? ¿Qué puede beneficiarse con un tratamiento cosmético? La sequedad,
la sequedad produce picor. Si está menos seco va a haber menos lesiones de rascado. Cuidados cosméticos de un pie, que lo que tenemos que evitar es que se macere o que se ulcere, porque es motivo muchas veces de amputación y es el gran miedo de todo diabético. Y la queratosis pilar, que son esta piel reseca, rasposa, como si fuera una lija que suele aparecer en brazos y piernas. La alteración de la barrera cutánea y su relación con la serosis en los pacientes diabéticos. Bueno, lo que vemos es un brazo de un paciente diabético o no diabético, sencillamente con una piel seca. Esto también se puede producir en la psoriasis o en la ictiosis, que lo que se ve es un aumento del cuadrillaje cutáneo y de múltiples escamas que no se desprenden, y no se desprenden porque esa barrera cutánea está alterada y las ceramidas también están alteradas, ¿no? Y además también sabemos que esta alteración, esta serosis diabética, está relacionada directamente con la microangiopatía diabética. Lo que a nivel microscópico veríamos en la sequedad del diabético es que en la piel normal las células de la capa córnea están perfectamente ordenadas, que son todas la capa amarilla que hay encima de los queratinocitos. Cuando están desordenadas, cuando no está como un hojaldre, como unas capas de una lasaña totalmente ordenadas, y están desordenadas es porque hay una alteración de los lípidos intercelulares. Esta alteración de los lípidos intercelulares, lo primero que vamos a ver va a ser una sequedad o serosis. Cuando tenemos una alteración de la barrera cutánea, lo primero que vamos a tener es un aumento de la transpiración, no del sudor, sino de la pérdida transepidérmica de agua, el TEWL. En cuanto la epidermis y la capa córnea no retiene agua, esta piel se va a estar descamando con microescamación y va a aumentar el picor, va a aumentar el rascado y va a aumentar la capacidad de infección de esta sobreinfección de esta piel alterada. Es importante saber por qué se produce esta sequedad. Entre los corneocitos o queratinocitos, que eran las células estas en forma de ladrillos, que están perfectamente ordenadas en la epidermis, hay un cemento, podríamos llamar un cemento, que es una bicapa lipídica. Y esta bicapa lipídica está fundamentalmente compuesta por ceramidas, más del 50%, también por colesterol y por ácidos grasos. Cuando se altera esta proporción entre estos lípidos del estrato córneo, vamos a tener una sequedad, una serosis, un picor y una sobreinfección y una pérdida transepidérmica de agua aumentada. ¿Cómo se presenta una sequedad? Pues bueno, todo el mundo lo sabe, una piel seca, deshidratada, que produce picor, dolor, que lleva a la inflamación, que lleva a la escamación, que lleva a la fisuración y por tanto al peligro de la úlcera diabética. ¿Cómo se evalúa una piel seca en cualquier enfermedad cutánea? O sencillamente en el mundo actual occidental nos limpiamos mucho la piel y nos enjabonamos muchísimo la piel. Y esto lo que ocasiona es una alteración de esos lípidos intercelulares que hemos visto anteriormente. Y entonces lo que vamos a ver es una piel escoriada, sea diabética o no sea diabético. También con la edad, con la menopausia, con muchos tratamientos, con quimioterápicos, con fármacos como los biológicos, va a haber una piel seca. Y esto va a complicar muchísimo la apariencia de nuestra piel y sobre todo va a complicar muchísimo a veces la evolución de las enfermedades porque hay sobreinfecciones a partir de esta barrera cutánea que tenía que estar perfectamente ordenada. El prurito que se produce con la diabetes está relacionado por una parte con la piel seca, con esta alteración de los lípidos, y por otra parte que la glucosa elevada ocasiona una microangiopatía y una micropolineuropatía que hace que la sensibilidad de la piel esté aumentada hacia un aumento del picor. Picor, sobreinfección y ulceración. Ese sería el principal problema. Y la sobreinfección en pliegue suele estar sobre todo dominada por los hongos, por las cándidas albicans. El temido piel del diabético.
los pies del diabético tienen que estar mimados, cuidados. Incluso creo que en muchos centros de salud o según qué comunidades autónomas hay unidades de pie diabético. No sé si me estoy equivocando y si no después me corregís. Porque los pies tienen que ser ultra cuidados. Incluso los podólogos tienen que estar formados de una determinada manera para no ser excesivamente agresivos en quitar las durezas o en ese recorte de uñas muy exagerado y, por supuesto, nunca quitar las cutículas, ¿no? Un pie de diabético mal cuidado, el peligro son las úlceras, que muchas úlceras a veces acaban con amputación. También es importante educar al diabético en que el pie tiene que llevar, o sea, el calzado para un diabético tiene que ser un calzado no especial, pero sí extremadamente cómodo y que evite las rozaduras, por lo menos en el día a día. Yo también recomendaría a los diabéticos que por casa no lleven las zapatillas típicas de pasar o de chanclas, porque se produce un choqueteo típico del talón que puede ocasionar estas lesiones. Así recomendaría que si quieren ir descalzos que lleven un calcetín de algodón. Aquí tenemos un esquema de por qué se producen las úlceras del pie diabético y básicamente se producen, en primer lugar, por una piel excesivamente seca, una piel que se agrieta, que luego en una piel que tiene además una microangiopatía y una polineuropatía, lo siguiente va a ser que esa piel es muy difícil de que se cierre. Y además lo típico son las sobreinfecciones por pseudomonas y por cándidas. El tratamiento tiene que ser multidisciplinar de las úlceras, como todos bien sabéis, el manejo de las comorbilidades, de las infecciones, solicitar cultivos cada vez que una úlcera no vaya cerrando correctamente. A veces nos podemos encontrar gérmenes o hongos muy resistentes, que el paciente sepa exactamente cómo cuidar esos pies, esos baños de pies desinfectantes, esa hidratación adecuada y sobre todo un seguimiento a nivel de enfermería de cualquier herida que veamos en el pie, así como una formación de los podólogos que lo atiendan. En el diabético se producen unos cambios ictiosiformes que ya os he comentado antes, que es muy similar a la ictiosis y son esas escamas muy pegadas a la piel y y están relacionadas por alteración de los lípidos intercelulares de la epidermis. Y por supuesto produce mucho picor. La alteración de la barrera cutánea y los cambios de la piel lo que van a ocasionar, y como resumen, sería una pérdida transepidérmica de agua, una alteración de la cohesión de estos queratinocitos, una apariencia de piel ictiosiforme que forman esa especie de piel de pez, y que aquí lo primero que hay que quitar son los jabones convencionales y enseñar al paciente a secarse sin frotar, simplemente con una toalla y dándose pequeños golpes, y aplicar, si puede ser 2 veces al día, una crema hidratante. La queratosis pilar, como antes os he comentado, son lesiones parecidas a la lija que aparecen en los brazos y que se debe a tapones córneos que aparecen en la salida de las glándulas sebáceas y en la salida también de los poros. Y esto es más frecuente en piel diabética, aunque puede aparecer en cualquier otra piel y tiene también una predisposición genética, y se tiene que tratar con cremas hidratantes que lleven además de unos lípidos adecuados, o sea, que lleven elementos queratolíticos, como puede ser el ácido salicílico o los alfa-hidroxiácidos. Como ya he repetido, cuidados de la piel. La higiene. Evitar, por favor, frotar excesivamente la piel con jabones convencionales. Hidratar, si se puede, 2 veces al día antes de ponerse los calcetines, siempre, por ejemplo, en el caso de los pies. Incluso coger la hidratación, aunque dé pereza, mañana y tarde, como el que se cepilla los dientes. ¿Qué beneficios se obtiene para los pacientes diabéticos con los cuidados dermatocosméticos? Pues aquí recordad por un momento lo que es la capa cutánea, o sea, la capa epidérmica, la capa dérmica, y la importancia de los espacios intercelulares, que no son las células, sino esos espacios, ese cemento que está compuesto fundamentalmente por ceramidas.
Una barrera cutánea sana tiene que tener unos corneocitos rellenos de agua que dan esa hidratación de la piel. Tiene que tener una cementación adecuada con estos corneosomas empapados en ceramidas y unos lípidos lamilares en la membrana de los corneocitos compuestos fundamentalmente por ceramidas. Aquí recordar la composición de ese cemento intercelular y de esa membrana celular, que básicamente y más del 50%, para que eso sea correcto a nivel cualitativo y cuantitativo, tiene que estar compuesto por ceramidas. Como veis en esta diapositiva, más del 50%, una piel superhidratada, tendrían que ser ceramidas. ¿Qué ocurre cuando las ceramidas descienden o no son las adecuadas? Pues todo lo que hemos dicho hasta ahora, una piel descamada que pica, una hiperkeratosis folicular y pilar y sobre todo el peligro de la sobreinfección y de la maceración de la piel. No todos los cuidados de la piel son iguales, por eso estamos aquí, para enfocar un poco cómo se puede cuidar esa piel. Y no son iguales porque la hidratación puede ser con emolientes oclusivos simples, que es como si colocáramos un papel film sobre la piel y que no transpira. O bien con emolientes oclusivos que contienen humectantes, es decir, ese film impregnado en una crema. Estas dos hidrataciones servirían, pero no servirían de forma fisiológica para prevenir todo lo que estamos hablando hasta ahora, como la serosis y la microinfección. Lo ideal son unos emolientes con humectantes y lípidos fisiológicos que se integren dentro de las células y que permitan una respiración de la piel, no una oclusión. Para esto se ha investigado y se ha descubierto las emulsiones multivesiculares. En los dibujos de arriba, en las capas de piel de arriba, veis las dos oclusiones, las dos hidrataciones con oclusión que os he descrito anteriormente, que serían lo que son una crema encima de la piel, pero que no se integra. En las emulsiones multivesiculares, que es en el esquema de abajo, lo que vemos es esas esferas multicéntricas que lo que van es integrándose dentro de la piel, dentro del cemento intercelular, hasta formar parte de él. Y en esto se basa la línea CeraVe, en emulsiones multivesiculares. Las emulsiones, además de esta multivesiculación fisiológica, lo ideal es que no lleven parabenes, sulfatos, disruptores endocrinos, propilenglicol, minerales derivados de frutos secos que nos pueden dar problemas de alergenización, y por eso hay que ir hacia hidratación lo más fisiológica posible y con tecnología MB. Hay múltiples estudios en lo que se basan todas estas ventajas de estas ceramidas multivesiculares que están a vuestra disposición para el que lo quiera, y el laboratorio no tendrá ningún problema en haceroslas llegar. Y como conclusiones de esta charla, os diría que los trastornos de la piel de los diabéticos consistentes, los consistentes que hay hasta ahora, lo importante es que estos cuidados cosméticos sean precoces desde el momento del diagnóstico, aunque veamos una piel normal. Que si la piel va a estar bien hidratada y bien higienizada, vamos a tener menos problemas. Que sea el propio paciente, el médico y la enfermería que los mantenga, los cuide y los mimes, que estén muy informados al respecto de estas alteraciones cutáneas, y que los humectantes con ceramidas pueden ser los más beneficiosos para evitar todas estas afecciones. Por tanto, la selección de productos de higiene tiene que ser adecuada, poco jabón, pero sí higienizar con productos lo más idóneos a la piel, y el cuidado diario, si puede ser 2 veces al día, fundamentalmente con ceramidas que sean lo más fisiológicas posibles para esta cimentación. Nada más. Pues muchas gracias, Paz. Bueno, a vosotros. Fenomenal. Pues vamos con el segundo de nuestros ponentes,
que es Justo Rueda López, enfermero de atención primaria del CAP de Tarrasa Norte, del Consorcio Sanitario de Tarrasa. Hola, Justo, muchas gracias y Hola, bienvenido. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al Consejo que me invite nuevamente a participar en este webinar. Gracias, Paz, me lo has puesto fácil. Bueno. Yo creo que vamos a complementar un poco toda esta información tan valiosa que nos has presentado, y luego agradecer también a CERAVE que haya contado con mi participación en este evento. Bueno, yo cuando preparaba la presentación, lo que nos comentaba Mercedes es que no hables de pie diabético. Yo soy un apasionado de las heridas y esto conllevaba, pues bueno, el riesgo de que entrase en el pie diabético, cosa que Pilar ha hecho de forma magistral y sencilla. Entonces, yo no voy a entrar en el cuidado del pie diabético, pero sí que hay una parte que, como bien ha comentado Paz, es importante tenerla presente, ¿no? Que es el cuidado de una de las zonas de especial riesgo, sobre todo desde el punto de vista de enfermería, que como bien decías, hay algunos centros que sí que hay unidades de pie diabético, pero bueno, es bastante irregular en las diferentes comunidades autónomas. Bueno, y lo que no hay que pasar por alto tampoco de que estamos en una situación de pospandemia, ¿no? Ya la pandemia ha hecho que afloren también muchos diagnósticos de pacientes con diabetes, de diabéticos que están asociados a la falta de actividad, el estrés asociado al confinamiento, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha hecho pan durante el confinamiento o ha probado a hacer los bollos estos tan maravillosos y bizcochos, ¿no? Y esto conlleva también un riesgo, ¿no? Al final, una de las cosas que comentaba Paz es el tema de educación, ¿no? Y cuando hablamos del paciente diabético, no hay que olvidar que una de las partes fundamentales es eso, la educación a nivel higiénico-dietético, ¿no? Este periodo de pandemia nos ha llevado también, y lo dice la literatura, ¿no? Que hay un retraso en el diagnóstico y sobre todo en la monitorización de aquellos pacientes que son diabéticos, que empezaban con una glicemia basal alterada sin el diagnóstico de diabetes, pero que requerían una intervención para dirigir de forma correcta todo lo que es el desarrollo de esta enfermedad y de las complicaciones que pueden ir apareciendo, ¿no? Tanto a corto plazo como a un más largo plazo, ¿no? Entonces, centrándonos en esto, también sabemos que cuando hablamos de diabetes, no es solamente la diabetes, sino son todos los trastornos cardiometabólicos, ¿no? que están asociados a estilos de vida, a falta de actividad, a una alteración también de las dinámicas de cuidado, ¿no? Y que al final también tiene una parte fundamental que es el estrés o los cuadros más de trastornos emocionales, que también conllevan muchas veces la manifestación a nivel cutáneo, ¿no? Que se queda de la piel, una higiene excesiva, ¿no? No tenemos nada que hacer, ¿no? También lo estamos viendo desde el punto de vista sanitario, ¿no? Todas las dermatitis que se han presentado en manos o en cara, ¿no? Por el uso de los hidroalcoholes o el exceso de lavado, como bien decía la antecesora, ¿no? Que son aspectos que son fundamentales y que, bueno, también esta post-pandemia empieza a poner de manifiesto esa situación que tiene un aspecto también psicológico importante, igual que la diabetes, que no deja de ser una enfermedad, que además es crónica, se puede manejar, sobre todo minimizar el impacto de las complicaciones, pero que ya de por sí cuando te preguntan paciente, ya, pero es que yo tengo diabetes, no, usted es diabético, ¿no? Entonces, a partir de que empiezan a hacer esa aceptación de todo el proceso, bueno, tenemos que empezar a trabajar para intentar minimizar los efectos colaterales de ese diagnóstico, ¿no? Yo me he centrado en esta sesión, como les decía, como me prohibieron que hablase del pie diabético, entre comillas, me he centrado más en un aspecto que es fundamental en el diabético, ¿no? Y que es una de las manifestaciones posiblemente que más visitas genera en dermatología, ¿no? Que es la presencia de picor, ¿no? Que no deja de ser un aspecto, una manifestación de algún tipo de trastorno, ¿no? Como sabemos en el caso de la diabetes, ¿no? El picor puede ser intenso, puede ser un picor recurrente y que al final conlleva también la presencia de lesiones, ¿no? La pérdida de continuidad de la piel,
esas denudaciones que son un foco de entrada para diferentes complicaciones, ¿no? Desde, como bien comentaba Paz, el tema de las infecciones micóticas o bien las temas infecciones bacterianas secundarias a esas agresiones que se están produciendo de forma recurrente en la piel y que además también tiene un factor psicológico, ¿no? Que es afecta a la personalidad, ¿no? Una persona que está de forma continua e inquieta también acaba perdiendo la socialización, ¿no? No quiero ir porque estoy incómodo, porque tengo las molestias, ¿no? Entonces, al final, uno de los signos que quizás son interesantes cuando hablamos del pie diabético es entender que no solamente la diabetes, perdón, no el pie diabético, sino la diabetes es que este picor, este prurito, también está asociado a otro tipo de alteraciones de carácter metabólico, ¿no? Como es el hipertiroidismo. Paz comentaba el tema de las menopausias, ¿no? Alteraciones hormonales. También importante la insuficiencia renal crónica, ¿no? Que es quizás el paciente o la persona que más va a manifestar esta sensación pruriginosa y que presenta una piel especial, una piel seca, descamativa, con lo cual son aspectos también que tenemos que considerar. Y uno de los signos que tenemos que tener presente es, aparte de una serie de manifestaciones que nos va a dar la diabetes, también otros signos que son más sutiles y que nos pueden estar orientando a que hay una descompensación a nivel diabético, ¿vale? Y igual que si hay una serosis o un prurito senil o algún tipo de alteración a nivel hematológico. Por lo tanto, y centrándonos un poco en el cuidado de la piel de la persona diabética, hablar que toda la literatura que consultando estos días para poder preparar esta presentación, nos habla que posiblemente el picor es una de las principales manifestaciones de la diabetes y sobre todo en una zona muy específica, en la región glútea o perianal. También se sabe que no hay una relación directa entre la gravedad de la diabetes y la presencia con una pérdida de control metabólico y la presencia de este signo, ¿no? De este prurito a nivel genital o glúteo. Un dato que llama la atención, por ejemplo, es que hay un estudio publicado en México que incluía alrededor de 57 pacientes con edades jóvenes y que presentaban prurito en la zona genital, ¿no? Y este estudio pone de manifiesto que un 15% de las personas que presentaban este signo eran diabéticos, con lo cual es un factor también a tener en consideración. Por lo tanto, tenemos un signo que nos puede alertar para hacer un diagnóstico o bien un signo que nos puede alertar también sobre el mal control de este proceso, ¿vale? También es cierto que en la literatura no te aclara si ese prurito es realmente relacionado con la diabetes. Sí que parece ser, hay algunas teorías que nos comentan que esa picazón o ese picor está transmitido por pequeñas fibras sensoriales que son amielínicas y que es la manifestación básicamente de una alteración a nivel del nervio periférico. Como bien ha comentado Paz, es que hay una afectación a nivel neurológico, ¿no? La neuropatía no solamente se da en los pies, sino se da a nivel general. O sea, hay una afectación, una amielinización de las fibras neurológicas que pueden ser uno de los factores que desencadenen también o sean los causantes de la presencia de prurito. En otros estudios de Driscoll ya nos ponen de manifiesto que el 68% de los pacientes con diabetes presentan prurito severo, con lo cual ya es un dato también a tener en cuenta. En este caso era un estudio que había más de 150 pacientes y que también lo correlacionan con que es más habitual esa sensación pruriginosa en niños y en jóvenes, ¿no? Paz presentaba un caso de un crío diabético con un acné que además, claro, sobre infecciones del acné secundarias al mal control de la diabetes. Por lo tanto, igual que hablamos de que hay unos signos que nos orientan de la descompensación o del mal control de la diabetes, como es la sequedad, dolor de estómago, la poliuria, el prurito, el picor, también es uno de los factores que deberíamos de considerar en relación al correcto control del nivel glucémico. También hablar de que en otro estudio que se hizo hace 11 años, ¿no? De Yamaoka, ya nos hablaba del prurito troncal, ¿no?
en pacientes diabéticos, y los datos que nos daban es que presentaba una diferencia importante entre los pacientes diabéticos y los no diabéticos en relación a la presencia de prurito. Y esto lo relaciona, el propio autor lo relaciona con, volvemos a reiterar, ¿no?, con la alteración de la disfunción, mejor dicho, del nervio autónomo. Esto también nos habla de que además de una alteración a nivel del nervio autónomo, se produce una hipofunción sudomotora y, como bien comentaba Paz, se produce también una alteración de esa barrera cutánea, con lo cual se pierde ese elemento de protección, que es de esa capa dermolipídica, que nos ayuda a controlar. Si se pierden los lípidos de la piel, evidentemente lo que va a provocarse también una sequedad y una tendencia a presentar el prurito. El prurito ya comentamos, ¿no? Ya he comentado que puede estar relacionado con diferentes aspectos, ¿no?, diferentes relaciones, pero la diabetes no solamente va a presentar un cuadro pruriginoso en un alto porcentaje, alrededor de un 70%, sino que también se manifiestan otro tipo de lesiones, que ya también citaba Paz. Hay otras más específicas, y luego también no hay que olvidarnos desde el punto de vista sanitario de que los tratamientos que también citaba son un factor también importante, porque muchas veces un paciente diabético que requiere la administración de insulina, tenemos que cuidar las zonas de punción y ver que no haya reacciones locales en esas zonas de punción o alteraciones como las lipoatrofias o la lipohipertrofia, o bien las reacciones adversas a los medicamentos, ¿no?, sobre todo con los antidiabéticos orales que ya mencionaba previamente Paz. Por lo tanto, hablaremos de que, o los datos nos dicen que el estudio hecho por Galdeano, que en este caso había 157 pacientes, nos hablaba que en este número de pacientes se presentaban un promedio de 4,4 trastornos o alteraciones cutáneas en pacientes diabéticos, y que de ellos la mayoría presentaban serosis, dermatofitosis o pérdida de vello, una hipotriquia a nivel periférico. Sobre todo lo vamos a ver en pacientes de sexo masculino, con la ausencia de vello en las extremidades inferiores. Por lo tanto, nos decía que la proporción de pacientes que presentaban lesiones cutáneas era de un 90%, lo cual quiere decir que prácticamente 10 o 9 de cada 10 pacientes diabéticos van a presentar alteraciones o manifestaciones cutáneas relacionadas con la diabetes. No voy a entrar tampoco, yo creo que tenemos a Paz, que es más experta en el tema, pero sí que algunas de las lesiones que podemos ver en atención primaria, ¿no?, como pueden ser los trastornos más llamativos, ¿no?, como la acantosis nigrans, que básicamente es una sequedad de la piel, que vamos a ver una hiperpigmentación, sobre todo en zonas de cuello, axilas, con una sequedad de la piel y un acartonamiento que también está relacionada con una hiperinsulinemia. Podemos ver también lesiones como el líquen simple, que es la manifestación de un rascado de forma recurrente en una zona donde se engrosa la piel, y que a menudo vamos a ver también una hiperpigmentación debido al roce o al rascado crónico de la piel. Esto podemos verlo en las piernas, pero sobre todo en zonas quizás más distales, brazos, piernas, zonas de muslo. Por lo tanto, son alteraciones que están relacionadas también con el prurito. Vamos a ver también la dermopatía diabética, que está presente en el 60% de los diabetes, de los pacientes diabéticos, con mayor frecuencia, sobre todo en pacientes adultos y de sexo masculino, y que, bueno, básicamente está relacionado también con un proceso de trastornos microangiopáticos, procesos inflamatorios, y que acaban provocando una fibrosis de los tejidos. Y otra de las alteraciones que podemos tener es la que ya he comentado, la del pie diabético, que no voy a entrar, ¿no? Quizás destacar que el rol de enfermería en todos estos procesos, sobre todo, parte de una base, ¿no? Primero es conocer la patología, conocer también esos signos, ¿no?, y sobre todo entender que ese prurito puede ser como un signo manifiesto de descompensación, pero que puede ser también secundario a otros trastornos, como son alteraciones psicógenas,
podemos distinguir también un prurito de carácter más alérgico, urticariforme, y un prurito de origen urémico. Entonces, desde el punto de vista de enfermería deberíamos de empezar a distinguir esto, ¿no? Los pruritos más psicógenos generalmente están o se exacerban en situaciones de ansiedad o irritabilidad de la persona, y que vamos a también estar relacionado con una sequedad cutánea o presencias de lesiones acnéicas, ¿no? Es un prurito que deriva a que el paciente de una forma compulsiva se vaya rascando y que vaya presentando lesiones escoriativas. Estas lesiones escoriativas generalmente las vamos a ver en zonas de omóplato, ¿no? En las zonas de los hombros, donde te llegas con la mano. Es una sensación, bueno, es una manifestación común que deberíamos de tener siempre presente, porque también requiere, no solamente en casos de la diabetes, sino en casos de pruritos de origen psicógeno, deberíamos de hacer un cuidado especial, sobre todo en el tema de higiene, la hidratación adecuada de estos pacientes. Por lo tanto, sobre todo, si es un trastorno ansioso compulsivo, considerar si se ha de derivar a un profesional especializado, el psiquiatra, psicólogo, ¿vale? Necesidades también de tratamientos farmacológicos, que es un trastorno que muchas veces requiere determinados fármacos para reducir esas situaciones de ansiedad. Y también, sobre todo, el cuidado de la piel, enfatizando un aspecto fundamental que ya se ha citado anteriormente, que es la higiene y la hidratación continua de la piel, para minimizar ese impacto de sequedad y, sobre todo, minimizar el riesgo de infecciones secundarias. En cuanto al prurito alergénico, bueno, hablar también sobre todo de derivar, descartar el factor que pueda ser el desencadenante, si es de origen alimenticio, si es de origen parasitario, o bien, como acabamos de decir también hace un momento, de origen farmacológico, que puede ser cuando introducimos algún fármaco, pues es importante monitorizar que no tenga ningún efecto adverso relacionado con su administración. Y no descartar o no olvidarnos que hay determinadas patologías que pueden generar picor en las piernas y que desencadenan en lesiones secundarias, ¿no? Como son trastornos renales, hepáticos o insuficiencias vasculares. En estas situaciones, pues, si es posible, si conocemos el factor que lo ha desencadenado, tanto sea alimenticio o farmacológico, intentar retirar el factor que lo provoca, ¿no? No entro ya en la parte de lo que podríamos decir los efectos secundarios de los fármacos, sino del propio fármaco. Muchas veces ya no es un efecto secundario, sino es una alteración que es común cuando se combinan diferentes fármacos también. Y no olvidemos que determinados fármacos que aumentan, por ejemplo, la diuresis, aumenta el riesgo también de sequedad de la piel por un proceso básicamente de deshidratación cutánea. ¿Vale? Enfatizar también en estos aspectos que ya se han citado, una higiene y una limpieza minuciosa, sobre todo zonas de pliegue, evitar jabones que puedan ser irritantes y sobre todo que puedan contener perfumes, que también es uno de los principales irritantes. Buscar o valorar la utilización de productos que nos permitan hidratar de forma correcta la piel, y utilizar productos o ropas con fibras naturales para minimizar también las posibles alergias a fibras o productos sintéticos. También lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Muchas veces el cuadro de prurito lo acabas derivando, consultas, oye, mira, que es un señor que tiene una señora que presenta un prurito intenso y tal, y la primera reacción desde el punto de vista de atención primaria es la administración de un antihistamínico, y quizás lo que se ha demostrado con el tiempo es que cuando hay un prurito de origen urémico, que hay una patología de base, incluso en la diabetes, no tienen un efecto, el efecto que tiene un antihistamínico es muy limitado. Por lo tanto, se ha de considerar si realmente es necesario, pero sobre todo desde el punto de vista de exploración, ¿no? Conocer las causas, ¿vale? También sabemos que cuando hay un daño renal hay una mayor tendencia a la serosis y a presentar el prurito, por lo tanto deberíamos de maximizar los cuidados de esa piel. Y también sabemos que muchas veces ese prurito de origen renal o de urémico al final también está relacionado con el control de las glicadas, con el control glucémico de la persona. Un paciente que, además de presentar como órgano diana una alteración a nivel renal en la diabetes, bueno, pues lo que tenemos que hacer es controlar, además de la función renal, controlar sobre todo el control glucémico.
También sabemos que eso, lo que nos dice la literatura es que el prurito puede ser un elemento también a considerar, ¿no? Que es un indicador de la presencia de neuropatía en pacientes con diabetes, que un fallo renal también, como acabamos de comentar, ¿no? Una disfunción renal en un paciente diabético, siendo el órgano diana, puede presentar también cuadros de prurito intenso y que al final las manifestaciones son todo aquello que deriva del picor, del rascado y que lo que hacen es complicarse. Ante estas situaciones, pues lo que tenemos que hacer es hacer unas recomendaciones desde el punto de vista enfermero en pacientes que presentan cuadros pruriginosos y que además son diabéticos, ¿no? El primer paso sobre todo es control de esas glicemias, monitorización de la función renal, que actualmente afortunadamente los tenemos bien monitorizados, control cada 6 meses o cada 3 meses en función de las cifras de glicemia a través de la hemoglobina glicosilada. Valorar también, sobre todo, las zonas de especial riesgo, ¿no? Como antes comentaba Paz, el tema de los pies, zonas de talones, zonas interdigitales, zonas sobre todo de pliegues por la mayor tendencia a la micosis. Sabemos que hay una reducción de la respuesta inmunológica en el paciente diabético de larga evolución, por lo tanto también deberíamos hacer énfasis en el cuidado de la piel en estas zonas. Valorar también si hay algún origen que es de ese prurito que sea diferente, ¿no? Sobre todo un prurito más psicótico, también hay que sobre todo explorarlo y potenciar la hidratación de la piel haciendo especial atención a lo que hemos comentado en las extremidades, utilizar un calzado adecuado, no tiene que ser, como bien decía Paz, no tiene que ser un calzado especial, pero sí un calzado que sea de fibras naturales, que no provoquen la sudación excesiva del pie, utilizar también ropas, entre ellos los calcetines con fibras naturales, utilizar productos básicamente naturales que son los que menos problemas nos van a dar. Y sobre todo, si hay presencia de lesiones, lo que deberíamos de hacer es derivar al profesional sanitario que mejor pueda llevar estos procesos, dependiendo si son lesiones pruriginosas, si hay una infección o si hay lesiones en extremidades inferiores, pues tener en cuenta la derivación del profesional que esté más especializado en este tema para minimizar el impacto de estas complicaciones. Yo creo que entre lo que ha comentado Paz y yo hemos complementado un poco sin entrar en la especialización que decíamos, ¿no? Antes del pie diabético y bueno, yo creo que ahora ustedes también nos podrán aportar algunos elementos interesantes en cuanto al cuidado de la piel del diabético y de la persona en general, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Justo. Íñigo, estás mutado. Es para seguir haciendo honor a mi santo y seña. Aquí estoy para presentar a nuestra tercera ponente, que es Mercedes. Deciros que están llegando muchísimas preguntas. Es francamente una alegría ver. Bueno, de hecho, este tema lo habéis elegido vosotros, porque gracias a las distintas acciones que hace CERAVE y ISFOS preguntando cuáles son los temas de mayor interés, pues era uno de los que más apasionaba a todos los compañeros enfermeros y enfermeras. Y bueno, pues es que se ha elegido y se está viendo, ¿no? Tenemos muchísimos asistentes en directo y tenemos muchísimas preguntas. Así que recordar, las dudas, plantearlas cuanto antes, porque, bueno, el tiempo es limitado. Y por eso, además, voy directamente al grano a presentar a Mercedes Abarquero, que como pues os he contado antes, además de farmacéutica, responsable de comunicación científica de CERAVE. Mercedes, bienvenida. Muchísimas gracias, Íñigo, y bueno, agradeceros la posibilidad de participar hoy con todos vosotros y compartir pues este webinar con dos grandes profesionales como la doctora Paz Cerdá y también con Justo de Rueda, que bueno, nos han resumido en este poquito tiempo podríamos decir, una situación o una afectación de la piel que muchos pacientes tienen. Yo simplemente he sacado algunos datos que hemos ido viendo con el resto de los ponentes, pero sí que tengáis en cuenta, y a mí me llamó muchísimo la atención, la prevalencia que tenemos en España, que es la número 1 en Europa, es decir, estamos en el top 1 de personas diabéticas, que principalmente tenemos diabetes tipo 2, también se puede asociar a que tenemos una esperanza de vida mayor que otros países, pero sí que es cierto que, vamos a decirlo así, la cantidad de
de personas con diabetes es muy alta, que se ha incrementado muchísimo y lo ha comentado antes, creo que ha sido justo, que debido a la pandemia y después cuando hemos empezado pues en las consultas habituales ha habido un incremento de un 42% de las personas diagnosticadas con diabetes y aún así se piensa que hay infradiagnosticados, es decir, no diagnosticados, bastantes personas a nivel de la población española. Por lo tanto, a tener en cuenta muchísimo cuando veáis algunos de los indicadores, más allá de pues si tenemos una glucemia de una persona porque le hemos hecho una analítica pues de control que le haya hecho el médico, sino pues cosas que veáis que os puedan llamar la atención, incluso el estado de la piel o alguna de las neuropatías que han comentado que puedan aparecer y que puedan ser indicativos de que esa persona tiene una diabetes y tenemos que llevarlo a un tratamiento diferente, no solamente de la aplicación tópica. En el caso de la diabetes a nivel de la piel, muchas veces nos centramos solamente en el impacto que tiene en el pie diabético. Por eso hoy la charla era un poco orientarla a más allá de lo que es el pie diabético, qué otras problemáticas presenta a nivel de la piel un paciente con diabetes. Habéis visto antes que justo ha comentado que hasta un 90%. En la publicación que yo tengo referenciada aquí habla de entre un 30 o un 70% de las personas con diabetes presentan alteraciones cutáneas y que en muchos casos no solamente es una, sino que se dan de forma concomitante varias, como incluso ha explicado la doctora Pasterda, cómo pueden verse impactados en la piel y aparecer diferentes alteraciones. ¿Qué es lo que nosotros planteamos o qué se plantea también en esta publicación? Que no hay que esperar a que aparezca vamos a decirlo así, el problema mayor, sino que podemos prevenir la aparición de esas lesiones más importantes, preservando la barrera cutánea, tratando la sequedad y de esa manera mejorar la calidad de vida de los pacientes. Simplemente un resumen, como las conclusiones de este estudio, que a mí me parece una revisión bastante interesante, en el que nos hablan de que esas alteraciones cutáneas son complicaciones comunes en los pacientes diabéticos y que muchas veces no están diagnosticadas, es decir, que el paciente no las trata y que pueden acarrear a largo plazo problemáticas mayores o efectos en la piel mayores. Que la importancia no solamente es manejar la glucemia, sino también mejorar la calidad de vida de esas pacientes. Y ahí sí que vosotros tenéis muchísimo que hacer, porque al final la piel de esa persona diabética es su carta de presentación y el no estar a gusto con tu piel no solamente es que no quieras hacer una actividad, sino que incluso puede derivar en pues que te pique, como hemos visto que el prurito es una de las grandes manifestaciones que tiene esta piel. Lo que evidencian es que el control de esa hidratación cutánea puede verse beneficiada con el uso de ceramidas y que se reduzca la sequedad y que ayude a controlar el prurito, especialmente ese prurito relacionado con la alteración de la barrera cutánea, no tanto a lo mejor con pues, neuropatías, ¿de acuerdo? Pero sí que podamos minimizarlo en parte reduciendo ese efecto. Y que el uso de productos hidratantes y productos de higiene pueden mejorar la barrera cutánea previniendo las complicaciones y por tanto debe ser el cuidado temprano, no tenemos que esperar sino que ya se lo deberíamos instaurar como medida, podríamos decir, de cuidado, es decir, igual que le explicamos una dieta, cómo tiene que ser, pues cómo tiene que cuidarse la piel. Entonces, de cara a vosotros, ¿qué os puedo yo decir? Bueno, pues que el papel de la enfermería es clave en el cuidado de esa piel diabética y que es importante conocer qué cuidados tenéis en vuestra mano para poder recomendar al paciente y hay que hacer una educación, es decir, ya se ha nombrado anteriormente, pero esa educación en el cuidado de la piel también tiene que estar presente en el pie diabético, en la persona con diabetes para prevenir las afectaciones de la piel diabética y las complicaciones que pueda haber a más largo plazo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que no se acaba en darle un folleto, sino que igual que hacéis un seguimiento de la glucemia, un seguimiento de vuestros pacientes diabéticos a nivel de peso, de otros índices metabólicos, también hagáis un seguimiento del cuidado que tiene la piel. Y aquí sí que vamos a ir desgranando estos tres conceptos para tener toda la información. Mirar, a nivel de conocimiento, lo primero que tenemos que conocer es que los dermocosméticos nos aportan algo diferente a los cosméticos. Aparte de una estricta carta de formulación que habéis visto que es muy importante, lo ha remarcado antes la doctora Pasterda en el caso de no utilización de productos con jabón, por ejemplo, jabones naturales, que suele ser algo muy típico porque como es natural, pues el concepto es que es bueno, ojo,
no todo lo natural es óptimo para una piel y menos para una piel de este tipo. Por lo tanto, vamos a recomendar siempre Sindet, como bien ha explicado la doctora Paz Cerdá, o cómo las ceramidas nos pueden ayudar, como el uso de productos sin perfume, como indicaba Justo, también son adecuados y también lo ha indicado la doctora Paz Cerdá. La eficacia demostrada. Es decir, no solamente por incluir un ingrediente el producto va a tener una eficacia, sino es necesario demostrarlo y demostrarlo en ese tipo de piel. ¿Por qué? Porque nos puede ser beneficioso, nos puede ayudar con medicación a tener un efecto sinérgico, a potenciar resultados, a espaciar brotes, por ejemplo, si está asociado a otro tipo de patología que pueda aparecer, mejorar la adherencia, porque al final está relacionado con el tratamiento que estamos utilizando a nivel farmacológico, reducir también los efectos secundarios de la medicación por una reducción de la dosis o incluso porque previene mejorando la barrera cutánea y en definitiva al final lo que todos buscamos que es que nuestros pacientes estén lo mejor posible, no solamente en el concepto analítico, sino también en todos los conceptos a nivel integrativo de su salud, es decir, la parte física, pero también la parte psicológica. Y es importante educar al paciente. Mirar algo muy sencillo, la higiene y el cuidado. Muchas veces, y sobre todo cuando nos vamos a personas mayores, que suele ser nuestro porcentaje mayor de personas con pieles diabéticas o con diabetes, vemos que a veces las rutinas de higiene y de cuidado no son las óptimas y esto podemos mejorarlo mucho. Recordar, y lo hemos visto viendo poquito a poco, pero yo os lo hago un repaso rápido. Higiene, los tensioactivos, es decir, la sustancia que limpia, que nos ayuda a eliminar las partículas de suciedad que se adhieren durante nuestra vida, durante el día a día, ayudarnos a eliminar células muertas que puedan estar ya sueltas en la superficie de la piel y también a eliminar la grasa, el exceso de sebo, etcétera. Tenemos que elegir con mucho cuidado el tipo de producto. No vale cualquier cosa, es decir, de esa manera podremos recomendarles la higiene de forma diaria y es muy importante que sean Sindets. Hay productos de higiene que ya incluyen activos que son hidratantes y que son nutritivos, por lo tanto, en estas pieles que presentan generalmente serosis van a ser muy beneficiosos para mejorar esa tirantez o ese inconfort que pueda presentar la piel y que muchas veces durante la higiene se ve incrementada. Y por supuesto un pH fisiológico, sobre todo cuando utilizamos tensioactivos que son naturales, el pH es más alto, es un pH neutro, es un pH 7 químicamente, pero no es un pH fisiológico, que nuestro pH fisiológico es el 5,5. Por lo tanto, es importante que el pH que tenemos en los productos de higiene sea el óptimo. A nivel de cuidado, que sería la hidratación que aplicamos posteriormente. Lo ideal es aplicarlo de forma diaria, que incluye hidratantes activos y pasivos, que tengan emolientes, sobre todo para esas pieles que tienen más rugosidades, que necesitan un efecto ablandador, vamos a decirlo así, que contenga activos nutritivos, que tenga fórmulas de liberación. Hemos visto cómo hay diferencias entre los diferentes tipos de emulsiones. No todas son iguales, no todas nos van a aportar el mismo efecto a lo largo del día. Por lo tanto, esas fórmulas de liberación sostenida nos permiten mejorar el efecto que tiene y, por tanto, garantizar una mejora de la hidratación a lo largo de todo el día. Y, por supuesto, igual que la higiene, un pH fisiológico, teniendo en cuenta además que el producto de cuidado lo vamos a aplicar y lo vamos a dejar sobre la superficie de la piel. La doctora Cerdá nos hablaba de la importancia de las ceramidas. Suponen el 50% de los lípidos intercelulares y simplemente para que tengáis en cuenta, por ejemplo, la dermatitis atópica, se ve una reducción de esas ceramidas. Es clave. En la serosis también se ve, incluso en el acné. Y en las personas con diabetes y en las personas con serosis senil, por ejemplo, lo vemos mucho más, que pueden ser situaciones que podemos encontrar en estos cuidados. ¿Qué más? Yo os hablaba de la tecnología o los sistemas de liberación. En concreto en CeraVe trabajamos con el sistema multivesicular, el sistema MV, que nos permite una difusión continua. Tenéis una imagen de qué es lo que hace, es decir, en lugar de difundirse directamente sobre la piel, lo que va haciendo es liberarse a lo largo de las 24 horas, de forma que garantizamos un aporte mejor de los elementos hidratantes y mejoramos también la cosmeticidad, mejorando el cumplimiento. A mí me gusta, fijaros, siempre hablaros también de cómo los productos están testados en pieles con el problema al que va destinado. Y me gustaría
presentaros algunos de los estudios que se han realizado con una crema que contiene ceramidas y esta tecnología MVE. En este caso son estudios en serosis. En serosis, en una población muy amplia a nivel de edad, porque también tenemos personas piel diabética con serosis jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces me parecía interesante presentaros este estudio donde se veía que se reducían en un 80% los síntomas que presenta esta piel seca. Y en el caso de la serosis senil, que es una piel que es más seca y es debido principalmente a la edad, vemos que hay una mejoría incluso más significativa, más importante que en el anterior caso, es decir, más de un 90, casi un 90% podríamos decir mejora la serosis. Pero me podríais decir, bueno, esto es en piel seca y serosis senil, pero en el caso de la piel diabética, ¿qué habéis hecho? Bueno, pues me gustaría presentaros un estudio de una rutina en el que se evaluó la utilización de dos productos, un producto que contiene ceramidas y la tecnología MVE en el producto de higiene, que es un producto que es de higiene al agua, que se puede utilizar de forma diaria, no tiene perfume y tiene un pH fisiológico, utilizándolo al menos una vez al día, ¿de acuerdo? Y después se aplicaba una vez al día, al menos, perdón, 2 veces al día, la rutina de cuidado que incluía ceramidas dentro de la formulación con una tecnología MV. ¿Qué criterios se utilizaron? Bueno, pues se utilizaron unos criterios de inclusión donde incluíamos tanto hombres como mujeres de edades entre 18 a 75 años con diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, y que presentaban serosis, que presentaban descamación. Se excluían si había alergias, si había hipersensibilidad, etc. El diseño fue un diseño en un total de 18 países donde participó una médico española y se evaluó la sequedad a través de una escala y la mejora de esa sequedad. Se realizó también una autoevaluación y una encuesta de calidad de vida y, por supuesto, la tolerancia que se tenía a nivel del producto. A mí me gustaría que vieseis qué resultados obtuvimos a nivel de evaluación clínica, es decir, lo que veíamos a nivel del médico. Observamos que hay una mejora a nivel de la estética global y cuando nos vamos a ver cuántos puntos de mejora se podían observar, como veis, podríamos decir que hay un número muy significativo de personas que realmente vieron un cambio a nivel de la piel, a nivel de la rugosidad, de la descamación, en más de un punto. Podríamos decir que el 98% de los sujetos mejoraron su serosis. Cuando se les preguntaba a esos pacientes a nivel de la descamación, la rugosidad, el picor y las fisuras, podíamos ver cómo mejoraban. Mejorábamos la descamación, mejorábamos el picor, ese prurito que se ve asociado, y también cómo esas fisuras que solían aparecer relacionados con una alteración a nivel de la barrera cutánea se veían también reducidos. Por lo tanto, podemos ver cómo realmente la percepción del paciente era que realmente era efectivo en el cuidado de su piel. Por último, también comentaros que se analizó en la calidad de vida, es decir, cómo impactaba, si sentían vergüenza o no con su piel. Y veíamos que había una mejora, fijaros que un 50% de los pacientes indicaron a más respecto a la línea base que no tenían vergüenza, versus un 22% inicialmente, es decir, un 74, un 22 es un más 50% de pacientes. En el caso de personas que les podía afectar a su trabajo, a la condición, a su estado, la piel, veíamos que realmente había una mejora significativa también de ese porcentaje de sujetos que ya notaban que les afectaba tanto a su calidad de vida. Podríamos decir que el 75% de los sujetos mejoraban al menos en un parámetro su índice de calidad de vida. Por lo tanto, pensar el beneficio que pueda ser algo tan sencillo como utilizar un producto de higiene que todos tienen en su casa y que necesitamos más un producto de cuidado. Como resumen, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues se ha demostrado que las rutinas de cuidado con ceramidas no solamente son beneficiosas para la piel con serosis, como veíamos inicialmente, sino que también las pieles diabéticas mejoran. Y mejoran tanto a nivel estético, como a nivel clínico, como a nivel del impacto en la calidad de vida del paciente. La educación en pacientes diabéticos es clave. Y ahí sí que sois vosotros, podríamos decir, un arma indispensable para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y que siempre deberíamos incluir, como decíamos antes, igual que el control de otros niveles, la higiene y la hidratación. Y aquí, cosas importantes, ¿vale? Y cosas para recordarnos y para explicárselos a nuestros pacientes.
La higiene puede ser diaria, siempre y cuando, incluso más de una vez al día, siempre y cuando elijamos bien el producto de higiene. Es decir, siempre sin DET, idealmente sin perfume. Lo ideal también que incorpore elementos hidratantes y nutritivos. Y muy importante también que lo utilicemos de forma correcta, ¿de acuerdo? Es importante no usar una temperatura muy alta del agua, ¿de acuerdo? Una temperatura media, es decir, no nos achicharremos en la ducha. Y sobre todo, y recordar lo que comentó antes Maripaz, secar sin frotar. Creo que también lo comentó justo. Y prestar especial atención en aquellas zonas donde la humedad se pueda quedar. ¿De acuerdo? Puede generar focos donde pueda haber una mayor proliferación de microorganismos y tener un efecto no deseado, incluso aparición de fisuras, que sabéis que pueden aparecer. A nivel de cuidado, lo ideal, diario. ¿De acuerdo? La aplicación de la crema debería ser diaria, con una textura adaptada. Hoy en día disponemos de texturas en crema, de texturas en loción, que nos permiten y nos facilitan, sobre todo estos pacientes que si son mayores les dificulta, sobre todo la aplicación de los productos, que sean texturas ligeras, que sean fáciles de absorber, que se apliquen fácilmente. Y sí que me gustaría recordar que les insistiésemos las zonas donde es necesario prestar una mayor atención. Zonas donde habéis visto que suelen ser donde más problemas aparecen, donde suelen tener mayor prurito y donde suelen tener mayor tendencia a la rugosidad y la sequedad. Pues aquí nos referimos sobre todo pues que tengan mucho cuidado con su higiene y su cuidado de los pies, de la zona de los codos, rodillas y sobre todo pues que prestemos atención a esas zonas de las extremidades más distales que suelen ser donde nos encontramos más problemas. Por último, el seguimiento debe incluir la evaluación general del estado de la piel. Y ahí es clave podríamos decir, ese es el tercer punto y es clave vuestro seguimiento. Para mí espero que os haya servido, que hayáis visto cómo los dermocosméticos y en especial la propuesta que CeraVe tiene con fórmulas con ceramidas y la tecnología MVE puede permitir una mejora de esa barrera cutánea y por tanto ayudarnos a prevenir posibles problemas mayores en este tipo de pacientes. Para mí es un placer siempre estar con todos vosotros. Íñigo, solo recordarles que ya estuvimos con vosotros en la entrega de premios del proyecto de la piel de la enfermera y que próximamente tendremos la segunda edición, así que estar muy pendientes de esa nueva posibilidad de poder llevar a cabo vuestra acción solidaria, ¿de acuerdo? Y para terminar, sí que me gustaría recordaros que nos gustaría que vosotros pudieseis probar los productos de CeraVe, que vieseis cómo son y para ello os invitamos a través de este código QR que podéis escanear a que podáis conseguir ese kit que os enviaremos y que además en este caso, como mañana es el Día de la Enfermera, lo hemos diseñado con especial cariño, incluyendo algunos materiales que creemos que os puedan servir de utilidad en vuestro día a día. Simplemente volver a agradecer pues a todos los ponentes, tanto a Maripaz como a Íñigo, a Maripaz como a Justo, el haber compartido conmigo esta tarde. Íñigo, sobre todo a vosotros, toda la preparación que desde el Consejo lleváis en estos webinars y bueno, pues estamos deseando poder pasar a la parte de las preguntas, así que Íñigo, lánzanoslas. Vamos a por ello y corriendo además porque hay muchísimas preguntas y poco tiempo porque tenemos hasta las 6:45 y estoy rascando 15 minutos a los ponentes que seguro que me los dan con cariño. Óscar Rodríguez, enfermero, pregunta, buenas tardes, ¿qué relación directa o indirecta hay en las infecciones de cualquier tipo de herida en el paciente diabético? ¿Existen nuevas recomendaciones al respecto? Muchas gracias. Yo os la lanzo y si os parece bien, pues quien se la sepa le da el micro. Estáis silenciados como yo, ¿eh? Esto es una plaga. Maripaz, estás muteado. Y Justo también. Si queréis desmutearos ya los dos porque os voy a achicharrar a preguntas. O sea que vais a intervenir aquí ya a tope. A ver, Maripaz, sigues muteada. Justo, tú veo que también te quieres lanzar a hablar. ¿Empezamos contigo? Mientras Maripaz se desmutea. Sí. Maripaz se va a buscar la informática. Adelante, Justo. Bueno, no, comentar que, a ver, a nivel de la relación de las alteraciones cutáneas con el pie diabético no hay demasiados cambios. Lo cierto es que hace un año y algo se
publicó la Guía Internacional de Podología, pero no hay demasiados cambios en este aspecto. El tema yo creo que ha quedado bastante claro, tanto por parte de Paz como Mercedes, como por mi parte, que al final todo es un tema de cuidado general, ¿no? Dentro de lo que sería la cultura del cuidado, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, como bien decía Paz, ¿no? Hacemos una dieta, o decía Mercedes, no hacemos una dieta concreta, y el cuidado de la piel es un aspecto que es fundamental en el pie diabético, desde el pie, pero no quedémonos solo con el pie, ¿no? Yo aprovecho los webinars para hacer también un poco de repaso, ¿no? De temas. Y lo que llama la atención es que hay una neuropatía, y cuando hablamos de neuropatía hay unas manifestaciones, pérdida de sensibilidad, ese rascado se vuelve más compulsivo, y en ese sentido hay pocos aspectos a destacar que se hayan cambiado en los últimos años. Al final, un poco entrar en estas nuevas tecnologías que nos ofrece la dermocosmética, ¿no? Y ver que aquí yo creo que Mercedes ha hecho una magnífica exposición, ¿no? De los beneficios de esta tecnología, ¿no? De las microsferas estas, que lo que hacen es hidratar, y el hecho de hidratar o mejorar el manto dermolipídico de la piel también conlleva una mejora de esas manifestaciones, ¿no? pruriginosas que son típicas, pero insisto, no solo en la diabetes, está en la insuficiencia renal, en hepatopatías y en otros procesos. No sé si he dado respuesta, pero vamos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tenemos aquí la siguiente pregunta. Perdón. Yo ya tengo, la pregunta era, bueno, ya la ha contestado mi compañero. Es un poco, sí, ¿cuál es la relación directa e indirecta a las infecciones de cualquier tipo y si hay alguna novedad al respecto? Sí, novedad, no, hombre, yo lo que insistiría es en siempre que veamos una herida, los cultivos, porque hay verdaderas sorpresas. Si se puede, siempre un cultivo. Y novedades, pues lo que es tampoco agredir demasiado la piel. Yo sigo pensando que la limpieza con suero fisiológico está muy bien, y después ir añadiendo, en mi caso yo utilizo mucho ozono y preparados de ese tipo antes de los antibióticos. María Jesús pregunta, ¿cuáles son los probióticos mejores para la piel, tanto aplicados tópicamente como por vía oral? Bueno, esto es difícil porque no me sé todos. Entonces, los más... Ya hay preparados, yo conozco el preparado comercial, uno que se llama, no sé si lo puedo decir, que se llama Proviac. Y ese preparado tiene el conjunto de probióticos, prebióticos, posbióticos, todo para conservar ese microbioma. Ahora no puedo decir cuáles son los componentes. Jorge Tello pregunta, ¿los baños de sol en época estival serían contraproducentes para un diabético a pesar de que se aplicaran protección solar? Ya de paso dice, muchas gracias y enhorabuena por vuestra actividad docente. Hombre, yo creo que un diabético puede tener, debe tener los mismos cuidados frente al sol que una persona que no sea diabética. No creo que haya ninguna contraindicación por la propia diabetes. Otra cosa es que utilice o que se esté con algún fármaco que sea fotosensible, pero por ser diabético no. Vale. Pilar, buenas tardes. ¿Qué jabón sería adecuado para un lavado diario sin que se seque demasiado la piel? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Los Sindet, lo que se llama jabón sin jabón. Y de lo que estamos hablando ahora, pues rico en ceramidas, con un pH adecuado y sin perfume. Íñigo, solo para comentar, normalmente en los envases, cuando son Sindet, especifica que pone sin jabón, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor es la forma más sencilla de que puedan identificar un producto que no lleva un jabón natural, ¿vale? Vale, fenomenal. Bueno, yo lanzo las preguntas, los tres estáis invitados a contestarlas. Raquel, en un adolescente con diabetes tipo 1, ¿qué tipo de jabones y cremas serían adecuadas ya que no son muy dados al cuidado de la piel y les prohibirías las chanclas? Claramente No. es una enfermera con un hijo adolescente diabético. No sé si Paz está, que yo creo que se ha congelado. Paz se ha congelado, sí. Compañeros de
de equipo que estáis ahí en el backstage, a ver si podéis rellamarla y recuperarla. Yo no sé si mientras ella viene o no viene, nuestra farmacéutica, nuestro enfermero nos pueden ayudar a resolver esta duda. Recuerdo, adolescente con diabetes tipo 1, ¿qué tipo de jabones y cremas serían adecuados, ya que son muy dados al cuidado de la piel y si les prohibirían las chaclas? Y si no queréis responder esta, os pasa otra, ¿eh? Y luego No, la respondemos, ¿no, Justo? Sí, yo creo que la respuesta la acaba de dar Pilar. Es un poco utilizar un jabón que no sea agresivo. Estamos también en pieles acnéicas, ¿no? Son chaval joven, estamos hablando de pieles acnéicas, con lo cual, bueno, sobre todo es una higiene y evitar el rascar es uno de los factores, ¿no? que hay que tener presentes. En una piel acnéica es más complicado una hidratación muy concreta, es más importante quizás la higiene, ¿no? Y sobre todo minimizar esos riesgos de infecciones que hay por rascados o por situaciones de agresividad cutánea. El tema de las chanclas por descontado, o sea, yo creo que antes al principio comentaba Paz, ¿no? Decir, bueno, incluso en casa ir con un calzado que te fije el pie es fundamental. O sea, el verano conlleva aumento de riesgos de lesiones en el pie y sobre todo cuando hay una afectación neuropática. En un diabético tipo 2, que el desarrollo de las lesiones es una edad ya más adulta, bueno, pues es más sensible, ¿no? a todo este tipo de cuidados. En el chaval joven, un chico adolescente, una chica adolescente, bueno, pues conlleva unos riesgos añadidos, ¿no? Que vayan sin chanclas, pues es como pedirle peras al olmo, ¿no? Es complicado. Ya están en la edad de la rebeldía, pero bueno, sí que maximizar el tema de la higiene y sobre todo de observación y ser conscientes de que una lesión en un paciente diabético puede llevar consecuencias catastróficas y no tener pereza en ir a que lo visiten en un centro de salud, la enfermera, el médico, quien corresponda, que más conozca el tema de las lesiones. Sobre todo esto, ir de forma prematura, no infravalorar el riesgo que conlleva. A ver, un segundo, que estaban aquí dándome indicaciones y como estoy ya un poco mayor, pierdo el hilo. Siguiente pregunta y luego atiendo a Alicia. Siguiente pregunta. Beatriz, muchos de estos pacientes diabéticos presentan úlceras crónicas que están muy colonizadas. ¿Cómo trataríais este tipo de úlceras? Bueno, y esta es para nota, ¿eh? Paz, te tienes que silenciar. Si ya digo yo que esto es soy yo que os contagio a todos. Esto es, Sigue silenciada. Se tiene que abrir el micrófono ella. Ya se ha abierto, ya se ha abierto. Ay, bueno, ya, perfecto. Perfecto. Ahora, bueno, pues bueno, yo sigo en las que están multicolonizadas, que suele ser la mayoría, la limpieza con suero fisiológico, el betadine, luego limpiar el borde de la herida es tan importante como la herida, y luego, aparte de la cantidad de apósitos que tenemos actualmente, hay cosas que son, vamos a ver, cosas clásicas y que va muy bien, y es que siempre que haya una pseudomona, los fomentos de vinagre, y va también muy bien los fomentos de sulfato de cobre y sulfato de zinc, que incluso haya un preparado. Todo esto son antisépticos generales y que limpian muchísimo, descolonizan mucho para después aplicar el antibiótico adecuado según el cultivo. Bueno, Así yo es discrepo. Yo discrepo un poco, Paz. Esto Bueno, del betadine en las heridas, primero que el producto no está indicado para heridas abiertas. En la periferia. Vale. Y el tema de los antisépticos tópicos tampoco ha demostrado, las revisiones no han demostrado que el uso de antisépticos tópicos tenga un beneficio en las lesiones infectadas, sobre todo úlceras de pierna, úlceras de pie diabético. Bueno, no está demostrado, no lo digo yo, lo dicen las evidencias. El cultivo, entonces, la septomida, como para preparar antes de los dermatólogos lo seguimos haciendo. Bueno. Tenéis que intentar hacer una pausa mientras habláis los dos, porque si no, vale. traéis el uno
sobre el otro y no terminamos de escucharos ninguno de los dos. Mercedes. Perdonadme que entre, pero yo creo que, bueno, hoy hablamos de piel diabética y creo recordar que hicimos, que lo hizo la Rospose además, una sesión con vosotros, un webinar sobre cicatrización, que yo creo que ahí, a lo mejor este tema en concreto, pueden encontrar mucha información y lo tenéis colgado en la plataforma. Por lo tanto, yo creo que puede ser muy interesante para sobre todo el tema de úlceras, etcétera, que ahí, bueno, pues se hizo un foco muy importante en cómo tratarlas, etcétera. Entonces creo que ahí pueden encontrar mucha información. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Está, yo creo que en el canal de YouTube de ISFOS. Ahora Alicia nos lo busca y nos lo dice ahí con esa voz que tiene, que así profunda, en plan Chicho Ibáñez Herrador cuando hablaban el 1, 2, 3. Ahí nos lo apunta. Digo, una cosita más que me ha comentado Alicia, que cuando entran en la encuesta que aparece paciente polimedicado porque no lo ha cambiado la agencia, ¿vale? Que por favor lo hagan, que es igual, ¿vale? Que sin problema, ¿vale? Para que cuando entréis en la... Que pone el título que no lo han cambiado. Cuando entráis en la encuesta se refiere a cuando escaneáis ese código QR, que luego volvemos a poner para que os manden ese lote de productos para que podáis testar de CeraVe. Os van a pedir que hagáis una encuesta donde os van a preguntar varias cosas con el objetivo de, bueno, pues adaptar esta formación que estamos haciendo un poco a vuestras necesidades de formación que tengáis. Julia hace una pregunta para Paz Cerdá, que le va a hacer mucha ilusión a Mercedes y yo creo que va a querer contestar también ella. Pero esta es para Paz y luego Mercedes, porque la dirige. Dice, por favor, ¿puede decirnos cuáles son en el mercado los productos que contienen ceramidas? Sí, bueno, estamos, a ver, habrá otros, pero el CeraVe contiene ceramidas y además formuladas de la manera que hemos explicado, ¿no? Con estas emulsiones multivesiculares que se integran perfectamente en el estrato córneo y normaliza lo que es esa cementación. Sí. Y tiene además la línea de limpieza, la línea de crema, la línea también para pieles con rugosidades en las cuales se añade ácido salicílico y alfa-hidroxiácidos. También tiene lociones o cremas más espesas según cómo sea el paciente o la facilidad que tiene para dárselas. No sé, Mercedes. Sí, a ver, existen en el mercado productos que contienen ceramidas. Sí. CeraVe es una de las marcas, hay alguna más. Lo que tiene CeraVe es que incorpora 3 ceramidas que son las que habitualmente están en descenso en las patologías cutáneas, es decir, cuando se han analizado diferentes problemáticas de la piel, lo que se ve es que esas 3 ceramidas son comunes la alteración en las diferentes ¿vale? Toda la gama de CeraVe contiene ceramidas. Como sabía yo que esta te iba a gustar. Elba Contreras, ¿cómo se trata la onicomicosis, perdonadme por mi ignorancia, onicomicosis del pie diabético? ¿Se pueden utilizar cremas tópicas antifúngicas? Sí, claro, pero las onicomicosis son muy complicadas. Son muy complicadas porque la mayoría de las veces necesitamos tratamiento oral durante largo tiempo, que tiene efectos secundarios y llega mal a la uña. Y si no, los tratamientos tópicos antimicóticos, siempre y cuando con cuidados de que muchos llevan lima o que hay que recortar la uña, con los cuidados típicos que hay que tener en una uña diabética, y es de no hacer heridas. Bien, siguiente pregunta, Rosa María González. ¿La vaselina líquida es adecuada después del baño para pacientes diabéticos en el hospital? Bueno, yo creo que no tiene ningún inconveniente, no sé. ¿Qué penséis vosotros? Que los que hacéis hospital, que yo no lo hago. Bueno, aquí... Yo creo que es cómodo y barato, ¿no? Si tenemos un enfermero de primaria, igual a Paz por el hospital, porque en el caso de los enfermeros, las enfermeras tienen una trayectoria ahí. Ya. ¿No? Bueno, a ver qué nos dices.
Antiguamente se utilizaba la vaselina líquida, actualmente se huye de la vaselina líquida, sobre todo porque provoca muchas alergias. Entonces, lo que intentamos es sobre todo hidratación. Actualmente hay una serie de productos que minimizan esa necesidad de ir eliminando de ese efecto más detersivo, ¿no? Con otros productos como son ácidos grasos hiperoxigenados, que nos mejoran las condiciones de la piel desde el momento cero. Entonces, es un poco lo que venimos hablando a lo largo de la webinar. El factor fundamental es la prevención. O sea, si previenes, vas a evitar utilizar productos que tampoco tienen evidencias, que ese es el tema, ¿no? Que hay pocas evidencias sobre el uso. Se ha utilizado, pero bueno, a mí me va bien tampoco es una garantía de éxito. No, al final tenemos que recurrir a lo que está publicado y que realmente nos dé respuesta a aquello que tiene evidencias, no lo que me va bien. Muy bien. Bueno, María Marín nos pide el contacto de alguien de CeraVe porque dice que está tratando a un paciente oncológico y diabético con mucho prurito y heridas y serosis bestial, dice exactamente. Si te parece bien, podemos darle el del Departamento de Comunicación, que es sencillo, y nosotros le ponemos en contacto con Mercedes, para no poner aquí el contacto de Mercedes en un que luego se va a publicar en YouTube. Entonces sería comunicación@consejogeneralenfermería.org. Comunicación@consejogeneralenfermería.org. Y ya nosotros, cuando nos escribas, María, te ponemos en contacto con Mercedes. María Esther Toledo Rubio, siempre se dice que no se aplique ningún tipo de crema en los espacios interdigitales de los pies de las personas con diabetes. ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo? Lo que se intenta es que no se humedezca y que no se macere. Si son cremas con un excipiente, o sea, perdona, que sean muy fluidas, bajo mi punto de vista no hay ningún problema. Pero Vale. tienen que ser que no maceren, que no maceren. Creo que lo que se evita, o sea, si ya lo que hay que secar muy bien los espacios interdigitales para que esto no ocurra, pero si también hay alteración de la barrera cutánea, como hemos visto, pues cremas muy ligeras que nos mantengan esta barrera cutánea, no creo que haya ningún problema. Si ya son unos dedos, hay también que ver cómo anatómicamente es la unión de esos dedos. Si están muy superpuestos, pues es mejor secar y dejar ya. No sé, ¿qué opináis? Sí, bueno, un poco es esto. La utilización de crema, sobre todo en las zonas interdigitales, lo que va a potenciar es aumentar la humedad y eso conlleva la humedad en el pie, que es una de las zonas que peor cuidamos, conlleva que haya más riesgos de micosis y complicaciones en el pie. Con lo cual, si se evita, lo mejor también es lo que dice Paz, es en función de cómo es la anatomía de ese pie y qué necesidades tiene este pie. Lo importante es sobre todo la higiene, ¿no? Se ha comentado, y yo creo que es importante también hablar de los productos de los jabones Indet, ¿no? Que tiene un aporte extra que es la hidratación. Estás lavando y estás hidratando la piel, con lo cual también es un elemento que hasta hace pocos años no disponíamos de este tipo de productos, ¿no? Yo creo que esto también es un beneficio, ¿no? Que cuando hablamos de prevención, al final buscar si con un producto puedo hacerlo todo mejor, ¿no? Y en este caso los jabones Indet te aportan esa hidratación y esa higiene sin irritantes y sin productos que puedan provocar alteraciones de la capa dermolipídica. Mayra pregunta, ¿desde qué edad pueden utilizarse las líneas de CeraVe? ¿A partir de qué edad? En España, los productos que tenemos comercializados, ¿de acuerdo? Como es la crema, el producto de higiene, la loción hidratante, el gel espumoso, el Clean to Foam, que es un producto que es para desmaquillado, que es como el hidratante pero que hace espuma, etcétera. Esos productos podríamos decir que son generales para una piel normal, una piel seca, una piel muy seca o incluso una tendencia atópica. Están testados en niños y adultos. Y en niños me refiero no bebés ni lactantes, es decir, a partir de 2-3 años es donde están testados, ¿de acuerdo? CeraVe fuera de España podréis ver que hay alguna publicación y hay comunicación que están testados. Hay una gama de baby que nosotros todavía no tenemos en España, ¿de acuerdo? Entonces, esa sí que está testada desde, vamos, recién nacidos,
¿ok? Y luego los productos SA, es decir, los productos que hablaba antes Paz, que incluyen pues, agentes queratolíticos, que también justo los ha nombrado pues, con ácidos, etcétera, y urea, cosas así. En la gama nosotros tenemos una gama que es CeraVe SA y esos productos están testados en adultos. Los test que están hechos son en mayores de 18 años. Muy bien, pues Mara nos cuenta, tengo un paciente que presenta prurito, es diabética y ha empezado con hongos en zona genital y pequeñas úlceras en la zona perianal. Si se hubiese usado o si hubiese usado cremas con ceramida, ¿no hubiese llegado a este estadio? Yo aquí no sé el resto cómo lo que van a opinar, pero a ver, en la zona genital y en la zona anal tienen que ser productos específicamente testados para esa zona. Entonces, en nuestro caso, no están testados en esa zona, ¿de acuerdo? Es donde es piel. Es decir, no se podría poner en semimucosas ni mucosas. Entonces, no te puedo decir porque no tengo conocimiento de si el uso de ceramidas en esas zonas con productos específicos para la zona íntima y productos de higiene específicos pueden ayudar, ¿de acuerdo? Sí que hay productos que pueden aliviar si es por sequedad, específicos para la zona íntima, que comercializan otras marcas, ya que a lo mejor, Paz, justo vosotros tenéis más experiencia en ese tipo de alteraciones y qué podría ser, pero si están relacionados además con una neuropatía, no sé si realmente podríamos tener algún beneficio adicional el uso de ese tipo de un producto cosmético. No, yo creo que la aparición sobre todo de candidiasis vulvovaginal o incluso perianal lo que indica es que la diabetes no está bien controlada y muchas veces encontramos hemoglobinas glicosiladas muy alteradas y tienen esta sintomatología, esta predisposición, ¿no? Entonces, yo he visto candidiasis tanto en pieles en mucosas muy cuidadas como en no cuidadas. Por supuesto que si pica, el rascado también lo va a favorecer, pero creo, no tengo, la verdad es que no tengo información sobre si las ceramidas puede prevenir esto. Bueno, llegamos a la hora y me da una rabia tremenda porque nos quedan como 6 o 7 preguntas. Yo no sé, igual podemos contactar con las personas a las que no contestemos porque, bueno, pues aquí nuestros expertos tienen un horario y os las facilitamos. No sé, Mercedes, si nos puedes echar una mano con... Yo las mías sin problema. Es decir, si hay alguna para mí, ya sabes que, vamos, me puedo quedar con vosotros o contestarlas o ponerme en contacto con las personas. Son un poco así genéricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Óscar Rodríguez pregunta, ¿no? Tengo un paciente con diabetes mellitus 1 con una serosis en zona labial supra e inframandibular bilateral. ¿Qué tipo de crema le puedo aplicar para esta escamosis, entre paréntesis, serosis, en toda la parte bucal externa, labios y anexo continuos que tengan cerúmenes? Muchas gracias. Estas que son de nota, pero vamos, de suprador. Que tenemos 3 súper expertos y pueden responder este tipo de preguntas. Yo creo que no, bueno, que no se trata de una lesión específica de la psoriasis, las lesiones periorales, ¿no? Entonces se puede aplicar una crema con ceramidas y sobre todo también allí hay alteración de del microbioma en toda esa zona. Y habrá que aplicar, pues a lo mejor alguno de los productos dermatológicos que aplicamos para esa zona, ¿no? Tratamiento. Generalmente ivermectina. Cuando picas... perdona. No, yo creo que también es importante saber la causa que provoca esta irritación. O sea, entonces, si sabes la causa será mucho más fácil. Si es porque hay una salivación continua, posiblemente utilizar una crema con producto barrera no irritante sería la elección. O sea, más que primero, al final es como todo, es tratar la etiología para que lo que comentaba antes, hace un momento Paz, ¿no? Si tienes unas lesiones a nivel candidiásico en zona genital, pues posiblemente haya una descompensación de la diabetes. Controla esa descompensación y luego hablaremos ya del manejo de la candidiasis, porque si no, no podemos, es muy difícil, ¿no? Sobre todo es conocer el factor etiológico, es lo que te va a orientar. Si hablamos de mucosas, bueno, pues los productos barrera no irritantes, tanto en esta situación como la anterior que comentaba, ¿no? La denudación en la zona perianal, pues seguramente
utilizar productos barreras no irritantes con efecto también hidratante podrían ser una alternativa, que los hay en el mercado muy interesantes, ¿no? Y el uso, sobre todo, el uso de toallitas, ¿no? Con productos barreras no irritantes, que son alternativas interesantes en la higiene de pacientes encamados o grandes dependientes, ¿no? Cuando pica la piel de las piernas, bueno, perdona, Mercedes. No, solo para comentar por el caso que has planteado, que tendría que dar rostro y demás, un poco creo que lo que decía justo de conocer la etiología y un poco también lo que comentaba Paz de que a lo mejor hay que poner un tratamiento farmacológico porque hay una patología de base y un poco, es decir, hay que diagnosticar. Si es una serosis, obviamente una crema con ceramidas, pero si hay algo más hay que poner el tratamiento que sea. Cuando pica yo es que en cuanto veo ahí un silencio, a ver, cuando pica la piel de las piernas tras la ducha y no se calma con crema hidratante ni aloe vera, ¿a qué puede ser debido? La El piel prurito es... de las piernas, Sí. ahí pues bueno. Primero mirar el jabón. Sí. Primero mirar el jabón que ha utilizado. El jabón, o sea, en cuanto quita, sobre todo en extremidades, que como hay menos grasa, yo quito los jabones, aunque sean Sindet y tal, pues solamente el jabón que caiga sobre esa zona, ¿no? Después también va muy bien la aplicación de aceite antes de las cremas de aceite. Y luego a veces, en el caso de los diabéticos, hay una polineuropatía que es muy distal y que da ese picor. Y también el roce de la ropa, el roce de los calcetines. Eso todo. Como hemos dicho antes, mirar la etiología y observar cuáles son las costumbres de la higiene y de la hidratación de esa zona. Íñigo, una cosita. Con la higiene hay muchas veces que se utilizan las esponjas. Ojo con las esponjas y frotar, ¿vale? Porque a veces la piel es delicada y sobre todo en ciertas situaciones se adelgaza, se afina mucho la barrera de protección. Entonces, si frotamos, pues podemos irritar y además hacemos un efecto, es decir, llamamos a que pique más. Entonces, cuando salimos, es decir, la toalla, la esponja, mucho ojo con eso, ¿de acuerdo? Y luego también, un poco a colación de lo que decía Paz, de la ropa que se utilice, los roces, hay veces que no son los productos cosméticos, sino los productos que utilizamos para limpiar nuestra ropa. Entonces, si se quedan residuos y esa persona, por lo que sea, no lo tolera, esos residuos le van a generar una irritación en la piel, picor, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo también en mente. Que parecen cosas muy sencillas, pero no se nos tienen que olvidar. Pilar nos pregunta, ¿me podrían explicar sobre el baño desinfectante en pie de diabético? ¿Cómo, con qué? ¿Cada cuánto tiempo se haría? Gracias. No he entendido la pregunta, Íñigo. ¿Podrías explicarle el proceso del baño desinfectante, en caso de un paciente con pie diabético? Dice, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es el baño? ¿Con qué productos? ¿Y cada cuánto tiempo se haría? No sé muy bien a qué se refiere. ¿Al pie en sí o...? A ver. Yo recomiendo bastante los baños de sulfato de cobre y sulfato de zinc, pero cuando, vamos a ver, no como tratamiento fijo, sino a nada que veamos que hay lesiones intertriginosas o tendencia o pies ya que han tenido algún problema, pero vamos, de forma habitual no es mi costumbre, no sé lo que opinarán los otros compañeros. Bueno, es que yo no entiendo muy bien la pregunta si se refiere a pacientes que tienen ya una úlcera en el pie, ¿no? Esto es todo, bueno, yo creo que se escapa, ¿no? Como decía antes Mercedes, se escapa un poco del tema, pero lo que son los baños, antes comentaba Paz una cosa que yo creo que es importante y remarcar, ¿no? Que al final lo que tienes que utilizar son productos que sean inocuos, que no te provoquen ningún tipo de alteración, ¿no? Antes ella decía, pues muchas veces limpiar simplemente con suero fisiológico, ¿no? Lo que nos está diciendo la evidencia es utiliza sueros fisiológicos, evita lo que puedas productos que puedan alterar el pH de la herida, evita utilizar productos que no tengas una garantía de seguridad. Sobre todo, hay una moda muy que se está imponiendo, pero sobre todo porque está orientado al tema del biofilm, y en referencia a lo que decías en el caso de que hablemos de pie diabético, ¿no? Que es la utilización de algunos productos con efecto surfactante.
¿vale? Pero que también falta mucha investigación, falta mucha investigación todavía en el tema, entonces, bueno, tampoco se puede hacer una recomendación genérica, ¿no? Yo creo que la investigación va avanzando, pero que lo que actualmente podemos decir, lo que nos dicen las evidencias, es que si son lesiones, el mejor sistema de limpieza es suero fisiológico, por lo inocuo que es, porque no conlleva ningún riesgo y porque no altera luego la aplicación de otros productos. Y a partir de ahí, si hay una infección, tratar la infección y tomar determinaciones siempre teniendo todos los elementos en la mano, no de forma genérica, no de forma porque esto tienes que hacerlo así. No hay situaciones que requieren que se investigue cuál es la intervención más adecuada, ¿no? Y en el pie diabético pues tenemos que saber muchas cosas, ¿no? El control metabólico, las pautas de higiene, el factor desencadenante, hay diferentes aspectos que se han de considerar. O sea, dar una recomendación así genérica, yo creo que es arriesgado, por lo menos entiendo yo que por mi parte es arriesgado, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Hay algunas preguntas que son súper especializadas en las heridas del pie diabético y yo creo que ahí podemos dejarlas para hacer un webinar más específico sobre esto, sobre heridas, que son uno de los temas que claramente apasiona a la profesión. Pero aquí hemos venido a hablar un poco de hidratación y de higiene. Entonces, con permiso, como tengo que seleccionar y tengo que ir al grano, pues vamos a dejar estas y prometo aquí a la audiencia que hablaré con nuestra directora, Pilar Fernández, para lanzarnos a hacer un webinar de este tipo más específico en eso, en las heridas, en decir las heridas, en las amputaciones, etc. Así que seleccionando un poco, pues me lanzo a las dos últimas. La primera es Isabel Naranjo, que pregunta, para la hidratación de la piel en este tipo de pacientes, ¿es buena la utilización de aceites tipo, voy a decir, creo que es una marca, pero bueno, como no nos financia ni tiene nada que ver con el webinar, pues lo decimos. Tipo Corpitol. En caso de que no sea así, ¿cuál serían las recomendaciones o cuál sería el más conveniente para esa higiene del paciente diabético? Yo, si me permites, una cosa es hidratación y otra cosa es cuidar de la piel. Corpitol es un ácido graso hiperoxigenado que no está indicado como hidratación. Tiene beneficios porque lo que estás haciendo es poner un aceite, unos ácidos grasos esenciales que te va a mejorar la turgencia de la piel, va a evitar esa deshidratación, ¿no? Lo que explicaba antes Paz del Tiwer, la transpiración transepidérmica, puesto que te hace una reparación lipídica de los tejidos, pero no está indicado como hidratación, está indicado como preventivo de úlceras por presión y está indicado básicamente en este campo. Yo creo que utilizarlos para otros fines es malbaratar recursos. De hecho, además, bueno, aunque sea una marca comercial, sí que es importante recordarles que al final es aplicarlo pues, en esas personas que están en una situación que continuamente pues, tienen una presión en una zona, pues un encamado, en las zonas donde puede generarse una escara que puede ser a largo plazo o a corto o medio plazo una úlcera. Entonces, como decía justo, no es hidratación para todo el cuerpo como una hidratación diaria, sino es un producto muy específico para esas situaciones. Pues vamos a por la penúltima pregunta, que es la siguiente. ¿Qué antiséptico nos recomendáis usar en los diabéticos? Sé que hemos hablado de ello, pero como son varios los que lo preguntan, pues igual podemos insistir y les lanzáis algún tipo de recomendación respecto al antiséptico para utilizar en el caso de los diabéticos. Bueno, el antiséptico de forma continuada para mí no está indicado, como bien ha dicho antes Justo, pero normalmente los dermatólogos utilizamos la clorhexidina en solución acuosa para zonas que pues zonas de roce o zonas que parece que se empiezan a escoriar. Pero bueno, no hay ninguno específico para diabéticos, que yo sepa, que yo sepa. Y la última de todas, Ana Escamilla, imagino que las ceramidas serán también beneficiarias en pacientes oncológicos después de la quimioterapia que deja la piel muy, muy seca. Sí, son productos, o sea, esta composición o la composición de la que hablamos, siempre que hay una alteración de la barrera cutánea, son unos productos que no alteran para nada la fisiología de la piel. Sí, por supuesto. Muy bien, pues con eso hemos contestado a todas las preguntas relacionadas con la higiene y la hidratación y la higiene de la piel de los pacientes diabéticos. Las más especializadas
las dejamos para un segundo webinar, que tenemos que seguir haciendo webinars y seguir aquí conectando con todas las enfermeras y los enfermeros que nos acompañan cada tarde que hacemos este tipo de webinars. Desde aquí, pues dar las gracias a nuestros ponentes, Paz Cerdá, dermatóloga y directora de la clínica dermatológica que lleva su nombre, Paz Cerdá, en Zaragoza. Paz, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Justo Rueda, enfermero de atención primaria del CAP Tarrasa Nord, Consorcio Sanitario de Tarrasa de Barcelona. Justo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias Paz, gracias Mercedes, gracias al Consejo y a CERAVE por permitirme participar. Gracias. Y a los ponentes, a las personas que están aquí detrás, que han tenido la paciencia de aguantarnos. Gracias. Gracias. Mercedes Abarquero, farmacéutica, responsable de comunicación científica de CERAVE. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar una vez más aquí con nosotros. Íñigo, para mí es un placer. He disfrutado mucho y he aprendido un montón. Y agradecer a ISFOS, al Consejo General de Enfermería, toda la ayuda en poder organizar con vosotros estos webinars, que sé que son mucho trabajo. Invitarles a que dentro de poco tendremos infografías que les compartiréis vosotros, que hemos estado trabajando y que seguimos trabajando porque pensamos que es un material súper útil para todos ellos. Todos los enfermeros y enfermeras que están pues atendiendo a todos esos pacientes que necesitan su ayuda. Y nada, agradeceros la dedicación a esos 503 asistentes que se han quedado hasta el final, pues el estar y preguntar y tener tanto interés en el cuidado de la piel, que para nosotros es algo clave y que día a día cada vez vemos que tiene más impacto en la calidad de vida de los pacientes. Agradecer a todos vosotros la ayuda y seguimos trabajando para que tengamos más webinars a lo largo de todo el año. A José Manuel de Blas, que no sé si sigue por ahí también, que es director de proyectos médicos y dentro de poco médicos y enfermeros de CERAVE. Muchísimas gracias. A Pilar Fernández, que es... Aquí estamos. José Manuel, muchísimas gracias. A Pilar Fernández, que anda también por ahí, que es la directora de ISFOS. Deciros que el webinar sobre heridas, sobre mitos, sobre la cicatrización de las heridas, está disponible en el canal de YouTube de ISFOS. Eso simplemente es meteros en Google con YouTube y poner ISFOS, con ISFOS, vale, ISFOS, recordad que ISFOS es Instituto Superior de Formación Sanitaria. Si de todas maneras cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto con el propio ISFOS, que tenéis los emails que habéis ido recibiendo para suscribiros o inscribiros en el webinar o en otras acciones formativas que desarrolla este instituto. Y bueno, pues poco más, que la verdad que ha sido a mí se me ha pasado volando bueno, iba a ser 1 hora y media, pero como siempre, pues hemos rasgado hasta las 2 horas, somos así de malos, pero es por el bien de los pacientes, que son los principales beneficiarios de esta formación que estáis dando a las enfermeras y enfermeros de España. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Dentro de, bueno, poco tendremos más webinars porque vamos a dar continuidad a toda esta iniciativa de En la piel de la enfermera, así que tendremos oportunidad de veros más adelante. Tendremos oportunidad también, como decía Mercedes, de hacer una segunda edición de ese premio que, bueno, pues que va a ayudar económicamente a proyectos que benefician a los pacientes. Vamos a ver, querida Alicia y Javier, no sé si podéis poner el código BIDI o código QR, ¿no? Código QR creo que se llama. Bueno, el código que tenéis que hacer una foto con el móvil para poder acceder a a ver si está por ahí, para poder acceder bueno, pues a esta pequeña encuesta donde le podéis decir aquí a todos estos expertos pues que os gustaría recibir formación y ayudarles a comprender un poco por la labor que hacéis de cara a los consejos y prescripciones de productos de hidratación y de mejora de la piel de vuestros pacientes. Ahí está. Bueno, pues simplemente es bueno, pues hacer la foto como cuando en época complicada íbamos al bar a tomarnos una Coca-Cola y le hacemos una foto al menú, pues lo mismo, pero en este caso es para dirigirnos a esa encuesta donde rellenando los datos recibiréis ese kit de CERAVE y podéis probar estos productos. Y bueno, pues poco más. Agradeceros a todos los asistentes haber estado compartido con nosotros la tarde de hoy. Felicitarles por el Día Internacional de las Enfermeras, que es mañana, dentro de muy poquitas horas. Y bueno, pues un saludo muy cordial para todos los asistentes y para todos nuestros ponentes. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias.